y comparto pantalla. La clase anterior, que fue presencial, estuvimos trabajando con los niños lo que era el texto expositivo. Ya, acá tengo, dice martes 12 de octubre porque fue la última clase, pero para continuar con lo que hemos estado trabajando, anotamos nuestro objetivo de la clase: leer y comprender un texto expositivo aplicando estrategias de comprensión lectora. Vayan anotando el objetivo de la clase de hoy, lunes 18 de octubre. Ustedes me avisan. Leer y comprender un texto expositivo aplicando estrategias de comprensión lectora. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar explicando algunas cosas, que es, acá tenemos una tarea de las clases anteriores de los mapas conceptuales que estuvimos viendo, donde acá hay un mapa que dice ciclo menstrual, es un proceso de 28 días, ya, además del ciclo menstrual, ovario, dice acá, útero, ovulación, hormona femenina, o no sé qué dice acá, óvulos, cigoto, menstruación, sangrado. Nos va explicando brevemente con palabras lo que es el ciclo menstrual. También tengo otro que es acerca de la ciencia ficción, que es literatura amplia, que se suele impecar de impreciso, interpretar, ya es definida por Norman como algo que se publica en las revistas, se divide por género fantástico y género narrativo, explora las sociedades posibles en el futuro, la ciencia ficción, y además el género narrativo caracterizado por la especulación sobre una ciencia más avanzada que la actual. Esta ciencia ficción tiene enfoques en temas que se caracterizan por ser imposibles en la realidad, por ejemplo, avances en la ciencia, aventura, policíaca, exploración del espacio, entre otras cosas. Si ustedes se pueden fijar, tenemos dos tipos de mapa conceptual, uno que son solo con palabras, y otro que tienen más que una palabra. Son un poquito más largos, pero una vez que nosotros los vamos leyendo, vamos entendiendo porque hemos estado haciendo un resumen de lo que es un mapa conceptual. Ya seleccionar la información más importante. Hay dos tareas que revisé. Vimos en clases esto que está en pantalla. ¿Qué es lo que está en pantalla? ¿Quién me puede decir? Pingüinos. Pingüinos mirando alguna cosa. Pingüinos, perfecto. ¿Qué característica podemos indicar de estos pingüinos? ¿Dónde están viviendo? ¿Acá en una casa? En la Antártida o en el Polo Sur. O norte. En lugares fríos, ¿verdad? Donde hay nieve. ¿Dónde viven los pingüinos? Esto es materia del martes presencial, solo estamos haciendo un recordatorio. ¿Dónde viven los pingüinos? ¿Quién me va a recordar dónde viven los pingüinos? En lugares fríos y con nieve. Ya, muy bien. ¿Qué características distinguen a los pingüinos de otros animales? ¿Qué características? Por ejemplo, un pingüino, ¿a qué se diferencia de un perro?
Que el pingüino puede nadar. ¿Ya? Y que se ¿Qué? paren dos pies. ¿Los pingüinos pueden resistir más al frío? Los pingüinos resisten más al frío, pueden meterse al agua sin dificultad, ¿verdad? El pelaje de los pingüinos es distinto a lo de los perros, ¿ya? ¿Son animales terrestres o acuáticos o ambas? Ambos. Ambas Ambas. son ¿Saben como algo? semiacuáticos. ¿Saben algún dato curioso de estos pingüinos? Algo Aunque, que profe, creo que son más terrestres que acuáticos porque en el agua entran solo para cazar bien, ya, o para desplazarse a otro lugar. eso también nos sirve como un dato curioso, ¿verdad? ¿Te gustaría saber más sobre estos animales o algún animal en específico? ¿Aprender algo Sí. más? ¿De qué animal? Del panda. Del panda, ya, muy bien. Continúo entonces. De hecho, profe, ¿sabía que los pingüinos se ven bonitos por fuera, pero cuando abren la boca tienen un montón de colmillos? Uy, se deben ver horribles por dentro, ¿cierto? Sí, yo vi una imagen. Uy, voy a buscar alguna. Cuando hablamos del texto expositivo, vayan tomando nota. Cuando hablamos del texto expositivo es aquel texto que pretende informar a un receptor, a alguien que yo le estoy mencionando algo. Yo vendría siendo el emisor y ustedes son los receptores. Entonces, cuando yo les hablo de un texto expositivo, quiero informarles al receptor, a ustedes, acerca de un tema que sea de interés, ¿ya? Si es de interés, obviamente nos va a llamar la atención, vamos a querer aprender más sobre este texto. Tratamos de dar respuestas a las preguntas, como por ejemplo el qué, el cómo, el por qué. Si vamos a hablar de algún animal en específico, tratamos de buscar la información precisa para dar respuesta a esas preguntas. Aclaramos ideas, explicamos conceptos y argumentos, argumentamos en base a lo que sabemos y en base a lo que hemos averiguado. ¿Cuáles son las características de este texto? Primero, una de las características fundamentales que tiene el texto expositivo es explicar con claridad la información. El emisor explica con claridad la información al receptor. Primero, tenemos que saber si la información, qué tipo de información o mensaje vamos a entregar. Si es de tipo científico, o es económico, literario, histórico, noticioso, entre otras cosas, entre otros temas, tenemos que utilizar un lenguaje y vocabulario usado pertinente al contenido. Si estamos hablando de algo científico, tenemos que usar las palabras correctas para poder desarrollar este tema. Y el tipo de receptor debe adaptar el discurso a si el receptor es estudiante, economista, científico, académico, amigo, etc. Nosotros, como personas humanas normales, si queremos contarle un texto expositivo a un amigo, ocupamos un lenguaje, un vocabulario acorde a. Si le queremos exponer a un profesor, no podemos hablar con las mismas palabras al profesor, sino que tiene que ser con un lenguaje y un vocabulario acorde, ¿cierto? Siempre utilizar un lenguaje y un vocabulario acorde al receptor. Otro tipo de características que tiene este texto es la objetividad. Cuando hablamos de objetividad, es la explicación en un texto que aclara y explica las ideas, los conceptos y argumentos debe ser de manera objetiva, sin apreciaciones de uno, sino que son de manera objetiva. Por ejemplo, tenemos la objetividad. Choque en la carretera. Eso es objetivo. No hay una interpretación del autor, sino que estamos diciendo que hubo un choque en la carretera.
Pero cuando hablamos de algo subjetivo, nosotros podemos decir violento choque en la carretera. Ahí estamos dando otra interpretación de carácter subjetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de manera objetiva y subjetiva, aquí nos quiere decir que el emisor conoce el tema a tratar mejor que el receptor. Lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, tiene que ser con conocimiento, por lo tanto nosotros manejamos mucho mejor el tema que el receptor. Estamos preparados en lo que estamos diciendo. Cuando queremos escribir un texto expositivo, tenemos que tener en cuenta y muy claro lo que es coherencia y cohesión. Siendo así, la coherencia, la forma en la cual unimos las ideas en un texto formal, para que tenga ideas claras, para que se pueda entender. No solo yo lo tengo que entender, sino que lo deben entender todos, ¿ya? Organizamos las ideas. ¿Cómo las organizamos para un receptor pueda entenderlas? Y ahora vamos a copiar esto. Cuando hablamos de cohesión, dice relación con la capacidad de organizar las ideas a nivel textual. Y esto quiere decir que tiene relación con el uso de conectores. Los conectores que vimos cursos anteriores y que hemos revisado. El ya que, porque, debido a, sin embargo, etc. Vayan copiando. Este tipo de discurso, cuando hablamos de lo expositivo, es característico de la ciencia, el periodismo, los artículos comerciales, las cartas, informes, entre otros. Y pueden abarcar diferentes temas, descubrimientos, distintos personajes, noticias, sucesos o hechos que están ocurriendo, avances en la tecnología, medicina, etc. Les voy a dar 5 tiempos para que copien esto. Perfecto. Seguimos entonces.
¿Cuál es la estructura global de un texto expositivo? Vamos anotando, tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando hacemos referencia a la introducción, es la parte inicial de un texto. Se presenta el tema de la exposición y responde a las preguntas ¿para qué?, ¿cómo? ¿Y qué? Luego seguimos con la estructura, el desarrollo, que es la parte donde se expone el texto, aplica, explica, aclara, ejemplifica y describe, analiza y responde al por qué. Finalmente tenemos la conclusión, que es la parte final del texto en donde se sintetiza el tema. Se pueden representar conclusiones, recomendaciones, peticiones, ¿ya? Y responde a la pregunta, ¿qué debe hacerse? Entonces vayan anotando la introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción lo anotan todo, en el desarrollo igual, y aquí solo la parte del texto en la que se sintetiza el tema. Responde a qué debe hacerse, ¿ya? Vayan anotando ustedes.
Ya, avanzamos entonces. Muchas gracias ahí por ir avisando. Seguimos entonces. Ejemplo de textos expositivos. Una noticia. Vamos anotando estos ejemplos. Una noticia, una receta de cocina, la descripción de algún objeto o persona, un informe, etcétera. Ejemplo de texto expositivo, una noticia, una receta de cocina. Vayan anotando los ejemplos. Ya, voy a avanzar. Vamos a trabajar ahora y les voy a pedir a ustedes que me ayuden con la lectura. ¿Quién quiere partir la lectura? No los escucho. Diego. Profe, ¿puedo leer yo? ¿Ya? Hace 4 siglos existió en el Ártico un ave que no volaba llamado pingüino, también conocida como el gran auk, pero se extinguió. Probablemente la razón fue la presencia de depredadores. Los pingüinos salen de la tierra a poner sus huevos y fuera del agua están indefensos, pues sus cortas patas no les sirven para correr deprisa. Muchas gracias, Alonso. Vamos a ver quién sigue la lectura. Axel, por favor. Ya, profe. La Antártica y sus islas circundantes están libres de depredadores terrestres, mientras que el Ártico está poblado por osos, lobos, ratas, zorros y otros mamíferos. ¿Sigo? Sí, por favor. Por otra parte, los exploradores les daban caza cuando se quedaban sin víveres, aunque su carne desde el punto de vista gastronómico no era muy apetecible. Muy bien, gracias, Axel. Seguimos. La Domi quería leer. Espérame, tía, un poquito. Ya. Ya. Existen 17 especies de pingüinos y los fósiles indican que hace 45 millones de años hubo el doble, incluyendo a una gigante casi tan alta como una persona. Algunas de las especies más conocidas son el emperador, el rey, el leal, el adelia, el azul, el crestado, el saltarroca, el ojo amarillo o el mancarrones. ¿Sigo? Sí, porfa. Ponen huevos, tienen plumas, construyen sus nidos en tierra, respiran aire, tienen pico. Los pingüinos son aves que no vuelan, sino que nadan con sus aletas. Bien. Con sus aletas. Sigue Máximo. Máximo Osorio. Sí, tía. Siga la ¿Dónde lectura. quedó? Resistentes. Último párrafo.
resistentes y atléticos. Algunos, como los emperadores y los Adelia, caminan enormes extensiones para buscar comida. Sus oídos les permiten escuchar debajo del agua y se reconocen por la voz entre miles de parejas. Bien, muy bien. Sigue la lectura Joaquín Rubilar. Buenos días, ¿dónde vamos? Cada especie Cada especie de pingüino es capaz de zambullirse a una determinada profundidad. El emperador bucea hasta de 250 metros para buscar comida, pero su récord es en más de 500 metros, es decir, puede zambullirse a una profundidad similar a la altura de la torre CN Tower de Canadá. de Canadá. Ya, muy bien. Muchas gracias. Sigue la lectura Renata. ¿Está la Renata por ahí? Parece que no está. Alonso, ¿puedes terminar tú, porfa? Ya, Gracias, mi amor. tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano antártico, los pingüinos se asan. Entonces erizan las plumas para aumentar el flujo del aire y extienden sus aletas a los lados. A veces pasan tanto calor que las aletas se les ponen rosadas y se tienden con la barriga contra el hielo, como los perros. Los bebés se tumban patas arriba. Tirarse al agua es otra solución. Muy bien, súper bien. Los pingüinos, los únicos pingüinos de hielo son los emperador y los Adelia. Si estos pasan calor, imagínate lo de las playas sudafricanas y argentinas. Excavan nidos bajo la arena para librarse del sol y sus plumas dispuestas como tejas. Son cortas y densas para impermeabilizarlos. Debajo tienen una capa de grasa de varios centímetros. Por eso es difícil ver al pingüino temblar de frío. Perdón, chiquillos. Ahora, luego, a cada párrafo creado, los estudiantes le asignan un título que abarque la idea principal. Eso es la tarea que van a hacer. Luego, a cada párrafo creado, los estudiantes le asignan un título que abarque la idea principal de cada uno de los párrafos. Y finalmente, elaborar un mapa conceptual que sintetice el texto, que estaban hablando de los pingüinos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. ¿Hay alguna duda o consulta, niños? No. ¿Seguros? Ya, perfecto. Vamos a dejar entonces hasta acá la clase, niños, y nos vemos la próxima clase. Un besito, vayan a leer el libro, chiquitines, sigan cuidándose. Un besito, chao, chao. Chao, profe.